¿Ahora me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Ram, te escucha bien. Ok, disculpe si hay ruido de música, pero vamos a hacer una janazada de Sefertorase, terminó de escribir Sefertorá uno de mis vecinos, y ahora van a hacer la fiesta para llevarlo a algún betagnes, alguna sinagoga de acá de mi barrio. Entonces por eso hay tanto ruido afuera. Entonces espero que por lo menos se pueda escuchar. Muchas gracias, Ram. Ok, bueno, Bueno, sí, no me escuchan. ya está grabando. Podemos comenzar. ¿Sí? Aquí se escucha muy bien, sí. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar a estudiar en el Perek Aleph del Sefer Yetzirah, la Mishnah Tet, Perek Aleph Mishnah Tet, con esto termina las Mishnayot anteriores que habíamos estudiado, y que de una u otra manera el Sefer Yetzirah nos estaba introduciendo en un universo de conceptos cabalísticos que tienen que ver con las diferentes energías que se desarrollan en el mundo hasta llegar al punto este de la Sefirot. Entonces, como es así, como es de esta forma, entonces fueron como una especie de introducción precisamente a este punto. Y ahora vamos a ingresar de lleno al estudio de la Sefirot en forma mucho más específica. ¿Okay? Disculpen, yo me voy a poner unos audífonos porque si no el ruido es muy fuerte. Espero que me sigan escuchando bien, pero es simplemente para ver si así me es más cómodo para poderles... Ok, díganme si me escuchan. ¿Me oyen? Solamente díganme si me oyen. Muevan la cabeza y díganme si me oyen. ¿Sí? Muy bien, ok. Entonces, para mí es más cómodo, así no se escucha tanto ruido de afuera. Discúlpenme por los audífonos. Entonces, bueno, hasta este momento estábamos como preparándonos para ingresar. ¿Perdón? Descanso. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ok, entonces lo que yo les estaba diciendo es que hasta este momento llevábamos una serie de estudios con respecto al mundo espiritual. Y ahora, de ahora en adelante, de la Mishnah Tet en adelante, o sea, de la Mishnah 9 en adelante, estamos en el capítulo 1, el Sefer Yetzirah va a comenzar a ingresar en la explicación de las Sefirot. ¿Okay? De todo lo que tiene que ver con el universo de la Sefirot. Vamos a empezar con la Sefirá de Keter, después va a saltar a Malhut, después del Malhut va a volver a la Jochma y así. Quiero hacer una pequeña introducción antes de que comenzamos la Mishnah de Keter. En hebreo, Keter significa corona. Keter es corona. Ahora bien, la corona es algo que está agregado a la cabeza, o sea, está la cabeza del ser humano y los reyes, por ejemplo, los príncipes, los reyes, personas importantes, tienen una corona, se ponen una corona como un símbolo de su reinado, de que ellos reinan. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente simboliza este objeto sobre la cabeza de un rey? Todos vimos probablemente hace poco la coronación del rey Carlos III, ¿no? El hijo de la reina Isabel. Y vimos que le fue puesta una corona igual que a su esposa. Y eso es la coronación, se pone una corona. ¿Sí? Pero tendríamos que preguntar en forma un poquitito más profunda qué es lo que eso realmente simboliza. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien sea rey, tenga un puesto, eso es un estatus legal, es un estatus nacional, en el caso de Inglaterra, que de una función de poder. Pero una vez que eso está relacionado con las funciones que la persona realiza, o sea, siendo rey, va a tener ciertas prerrogativas en el momento que lo había. Hoy día las monarquías son parlamentarias, así que el rey es algo representativo, pero bueno, pero representa al Estado, no representa a la nación. Ok, tanto en España, como en Inglaterra, como en Suecia, etcétera, en Holanda, una representación,
un trabajo representativo. Pero esta representación es por él, por la persona que está ahí. Él es el rey. Entonces, y él representa a la nación. Pero ¿por qué entonces el tema de la corona? ¿Por qué si es solamente, no solamente, si digamos que la representación es lo importante, o sea, él, entonces ¿por qué la corona? O sea, si vamos a algún lugar y vemos solo la corona, no vamos a ver al rey, no está ahí. Pero si vemos pasar al rey, el rey está, incluso que no tenga corona, sigue siendo rey. Entonces, ¿por qué este símbolo de esto puesto sobre la cabeza de las personas? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué indica? ¿A qué alude? Y así vamos a poder entender un poco, porque ustedes saben que toda la briá, toda la creación, simplemente son derivados de los mundos superiores que se van materializando en la medida que van bajando y van estableciéndose en diferentes realidades, ¿no? Entonces el tema es lo siguiente: la corona representa una elevación del propio estatus. O sea, cuando el estatus de la persona se eleva, o sea, una persona llega a un puesto como el caso del rey, hay objetos que simbolizan que ese estatus es más elevado de lo que él mismo es. O sea, que hay algo más sobre él, que él es representante de eso. O sea, es la corona del reinado. O sea, el reinado en tal lugar se representa a través de la corona, y él, ahora, esta persona en particular, él la lleva, pero él es simplemente limitado, llega hasta un límite, pero lo que él representa es ilimitado, va mucho más allá de él, mucho más arriba de él, y por eso el tema de la corona. Hay muchos, por ejemplo, escudos, o en la heráldica se utiliza mucho poner coronas sobre animales, o aves, es para indicar que las características que estos animales simbolizan dentro de esa heráldica están magnificadas, o sea, es mucho más aún. Y no es solamente una imagen que el águila puede representar la expansión, el poder, etcétera, sino que te da una corona, es que esa expansión o poder es muchísimo más, lo trasciende a la propia imagen, en este caso, del águila o cualquiera que sea. Esto es en el mundo material. En el mundo material, social en el que vivimos, la corona indica algo más, una elevación mayor de lo que representa la propia persona que la lleva, ¿no? Akshab, por eso que tratando de entender eso, hay un escritor inglés muy conocido, lo conocemos, que Shakespeare, que en una de sus obras dijo que mucho pesa la corona para quien la porta, o sea que la corona es muy pesada para quien la lleva. ¿Por qué? Porque siempre lo está remitiendo a algo más de lo que él es. Muchas veces las personas no son tanto, no, o sea, los mismos reyes, ¿no? No son algo tan magnífico, y se dan cuenta muchos de eso, aunque lo tratan de ocultar, entonces saben que el cargo les quedó muy, pero muy grande. Bueno, eso es algo humano, ¿no? Que suele ocurrir. Ahora, esta es la forma física en que las cosas se dan, que la corona se da. Vamos a estudiarla en forma más espiritual. Vamos a ver de dónde surge esta idea de una elevación de la propia realidad, de la propia naturaleza. Uno se eleva a través de ¿qué? De la corona. Entonces vamos a ver lo que es la corona dentro de la Cábala. Y dice acá el Sefer Yetzirah en la Mishnah Tet, en la novena, dice Eser Sefirot Berimah. Ya dijimos, son 10 las Sefirot. Ahat Ruach, una es Ruach Elohim Haim. Una, que es el Keter, es Ruach Elohim Haim. Es el espíritu de Dios vivo. Baruch Umeborach, bendito y bendecido. Shemo, que su nombre. Shel Hai Haolamim, del viviente eterno. Hay Haolamim es el viviente eterno, obviamente son formas que nos referimos a Hashem. Kol veruach bedibur, voz, espíritu y expresión. Behu ruach hakodesh, y él es el espíritu de santidad, o sea, el espíritu separado,
él es, cuando se habla de Ruach HaKodesh, se habla de un espíritu separado. Voy a explicar esto para no confundirnos con la nebuá, con la profecía o los niveles que esto tiene. Explica Rav Kaplan sobre la Mishnah lo siguiente, dice así. Ahat, habíamos dicho que es el Sefirot, y el Sefirot lo sabemos. Ahat Ruach Elohim Chaim. Una de ellas es el espíritu de Dios vivo, Elohim Chaim, a quien más adelante la propia Mishnah lo va a llamar Chaya Olamim, el viviente eterno. Entonces hay que explicar también eso. Entonces, ¿a qué se refiere este Ahad Ruach Elohim? Dice Rav Kaplan, a Sefirá Anidoná Po, la Sefirá que vamos a estudiar aquí, Hi Keter, es el Keter, o sea, la corona. Hi a Mispar Ejad, y esta Sefirá es la número 1. Harishon Bamisparim Sheba Lidei Kiyum. Y el número 1, o sea, el número 1, es el primero de los números que vino a existir. O sea, el primer número que existió, cuando se habla de números, es el número Ejad, 1. Y sobre eso estamos hablando del Keter como el principio, algo que resulta ser lo primigenio, lo que recién comienza. Y esta corona tiene varias como características. ¿Sí? Son formas en que Akadosh Baruj Hu va a ir creando el mundo, son influencias que Hashem pone en el mundo, y por lo tanto tienen estas influencias características. Y acá dice lo siguiente, dice Ruach Elohim Chaim, un espíritu de Dios vivo, Ruach Elohim Chaim. Bitui Ze, esta expresión, Mebusas a la Pasuk, está basada en el Pasuk que llevó Omer aquel el Betzalel, en la cual le dice a Shema Betzalel, Boné a Mishkan Bamidbar, que es el que construye el Mishkan en el desierto, Beamaleoto, dice Hashem que lo va a llenar a él. ¿A quién? A Betzalel lo va a llenar. Ruach Elohim, lo va a llenar de espíritu de Dios. Ruach Elohim, Bejochma, con sabiduría, o Betibuna, con entendimiento, verdad, con comprensión. Esto es Shemot 31:3. O sea que hay algo que conocemos como Ruach Elohim, y de esto fue llenado Betzalel. Betzalel se llenó entero de este Ruach Elohim. Y dice entonces, Kaplan sigue explicando esto y dice, Anu Roim, nosotros vemos, en quien por lo tanto, Ruach Elohim, que cuando hablamos del Ruach Elohim, del Espíritu de Dios, Ba'a Lifnei Chochma Ubina. El espíritu este de Hashem, Elohim, está delante de la Chochma y la Bina. O sea, está previo a la Chochma y a la Bina. Ven a Sefirot, entre las Sefirot, Imken, por lo tanto, Hitoemet et Keter. Y por lo tanto, el Ruach Elohim, Toemet, se identifica con ¿qué? Con el Keter, por estar antes de la Chochma y la Bina. ¿Eh? Porque así dice el Pasuk. Oye, el Pasuk obviamente está hablando de las influencias de conocimiento profundo que recibió Betzalel para poder construir el Mishkan. Esta es la lectura, ¿no? Sin embargo, como hemos ya visto varias veces, y vuelvo nuevamente a repetirlo, ¿no? La lectura de los Pesukim del Tanaj tiene varios niveles. Y eso quiere decir que realmente el Tanaj, sus palabras son códigos, que incluso en los niveles más simples, o sea, en los literales, lo que llamamos literatura, lo literal, también es un código. También es necesario entender qué es lo que significa esta palabra a nivel del idioma hebreo. Y muchas veces nos encontramos también en esos puntos con dificultad. Pero además de eso, además del entendimiento simple de lo que una palabra significa, tenemos además de eso otros niveles de entendimiento y por lo tanto hay otras formas de decodificar. Se puede decodificar de varias maneras distintas. Ben a Sefirot, entonces decimos, ¿refiere a qué? A la Sefirá de Keter. ¿Por qué me refería a esto? Porque si bien acá está hablando
de una forma en que Betzalel, para construir el Mishkan, recibió estas energías, obviamente el pasuk también está hablando de otra cosa. O sea, está a otro nivel. El pasuk es un código de algo distinto, de algo diferente, más profundo, que es precisamente la función del Keter, en este caso, identificado en el pasuk como Ruach Elokim. Por eso continúa Rav Kaplan y dice enseguida así: que Fishe Omer Talmud, como dice el Talmud, Haitazo, era esta Ruach Elohim, Sheifsherale Betzalel, esta Ruach Elohim fue la que le permitió a Betzalel le ashpia a los Otiot Bria. Poder le ashpia, o sea, poder influenciar a las letras de la creación. Ok, voy a leer una frase más, quiero explicar un poco esto, qué significa influenciar a las letras de la creación. Amilar Ruach, la palabra Ruach, Meshameshet Kayadua, indica como corresponde, Gam Leteur Shel Mashev Avir. O sea, que la palabra Ruach no es solamente solamente el tema del avir, del aire, ¿no? Fluye, del aire que se mueve, que es el Meshavir. Ubesefer Yetzirah, y en el Sefer Yetzirah Mishtamesh Ba, se refiere a la palabra Ruach, que Jolanire, como al parecer dice Gam, que Munach Avir, también al Munach al término de aire, eso no es obvio, no Ruach. Bezeu Amuban Shebohi Meshameshet Gam Tam. Y también es posible explicar que ese es el Muban, esa es la comprensión que se utiliza también. Voy a referir primero al primer punto y después el hecho de que el aire, el simple aire, es también parte de nuestro estudio. Dice acá que a través del Ruach Elohim pudo le ashpia Betzalel a las letras de la Biblia. ¿De qué está hablando? Nosotros sabemos que la Torá nos enseña que para la fabricación, mejor dicho, del Mishkan, fue encomendada la labor a Betzalel. Que su nombre, Betzalel, es también una codificación de un elemento, de una tradición, mejor dicho, no elemento, sino de una tradición en la cual sabemos que Moshe busca en Betzalel la persona adecuada y le informa el mandato divino, pero de una manera no recta, entre comillas, sino que le dice primero que construya Keilim, o sea, instrumentos, menorá, mesa, etc., y después el edificio. Y allí Betzalel le dicen lo que normalmente se hace, cualquier construcción, y más aún en la construcción, que es la del Mishkan, primero se construye el edificio y después los instrumentos que se van a poner dentro de él, ¿no? Los objetos que se ponen dentro de él. Y ahí es donde Moshe le dice, sí, realmente Betzel Kel Aita, realmente a la sombra, Sel es sombra, de Hashem estuviste, y por eso le llamaron Betzalel, el que está a la sombra de Hashem. Ok, esa es, digamos, la explicación de su nombre. Y ahora la pregunta está en si eso que Betzalel logró entender, que al parecer parece algo simple, primero se construye una casa y después se traen los muebles. Si esto indica algo, nos enseña algo. Entonces explican los sabios que la forma en que Betzalel construye la casa, o sea, el tabernáculo como edificio, y también cómo construye los keilim, o sea, cómo construye los instrumentos del Mishkan, en ambas circunstancias, en ambas situaciones, Betzalel imitó la naturaleza. Él logró captar las esencias de las cosas naturales que existen en el mundo y plasmarlas dentro del Mishkan. O sea, que el Aarón significa algo a nivel de la creación, también la menorá, también la mesa de los panes, también las direcciones del espacio, también el altar, etc. Cada una de ellas indica una forma en que la creación, la Briá en el mundo, se expresa. Y esto fue lo que plasmó Betzalel en la construcción del Mishkan. Para hacer esto,
necesitó conocer las fuerzas de las letras. O sea, las fuerzas que tienen cada una de las letras del Aleph Bet, porque sabemos que Akadosh Baruj Hu creó el mundo a través de la palabra. Como dice el Sefer Bereshit, Vaidaber Hashem el Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, etcétera, etcétera. Siempre se utiliza qué expresión, Vayomer, y dijo, o Vaidaber más adelante. O sea, la expresión, el dibur, el habla, se utiliza para crear. Y el habla no son sonidos, que no tengan orden, ¿no? Hay sonidos, hay dos tipos de sonidos dentro de la expresión del Tanaj, son dos tipos de sonidos. Unos se llaman consonantes y otros se llaman vocales. Y esto forma un Aleph Bet, o sea, letras, ¿no? Y estas letras tienen ciertos poderes, tienen ciertas características que le hacen que se junten unas con otras. Al juntarse unas con otras crean realidades, y si se separan unas de otras destruyen estas realidades. Y esto es lo que Betzalel conocía perfectamente y sabía cómo se juntaron las letras para crear las dimensiones que vemos hoy día en la realidad, y esto él lo plasmó en el Mishkan, lo puso en el tabernáculo. Esto es lo que Rav Kaplan nos quiere enseñar con que a través del Ruach Elohim, de todo este instrumento, vamos a ponerlo de esa manera, que ingresaron dentro de Betzalel, pudo lograr conocer a fondo las fuerzas de las letras y de esa manera poder juntarlas, combinarlas, etcétera, etcétera, y plasmar en el tabernáculo la imagen de la bría, la imagen del viento. Esto es lo que habla de la ashpia, de influencia. Aksha. Habla además, Rav Kaplan, que desde el punto de vista simple, podríamos haber dicho, el Ruach Elohim del que se está hablando acá también refleja no solamente espíritu, un espíritu de Dios, sino que también se refiere al aire, o sea, al viento, que el viento también se llama Ruach. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación del viento con lo espiritual? Entonces, por eso Rav Kaplan viene y dice, en el Sefer Yetzirah, Mishtamesh, Ba, Bechol Anireh, utiliza esta palabra Ruach, viento, Gan Kemunach Leavir, como algo relacionado al aire, o sea, viento. Abal Milá Somofia Batanach Bemashmaut Shel Ruchanimut. Sin embargo, cuando esta palabra aparece en el Tanaj, normalmente aparece esta palabra con el sentido de algo espiritual, Ruchani, espiritual, la espiritualidad. Bezeo Amuban Shebo Himeshameshet Gam Kan. Y este musag, el concepto de espiritualidad, es el que se utiliza aquí. No desaparece por completo el sentido del viento, está presente, pero también está presente como en la naturaleza, que cuando hay viento hay un espíritu mayor detrás. Y acá estamos hablando del espíritu de Hashem, de Dios, como conocen Hashem, de Elohim, que ese espíritu representa la sefirá del que, o sea, la corona. Y por eso vamos a tratar ahora de juntar todo esto en las siguientes explicaciones. Dice el Rab. Beofen klali, en forma general, Metzayenet Amilá Ruach, indica la palabra Ruach, Tenuá Betik Shoret, indica movimiento, Tenuá, Betik Shoret, comunicación. Hikrova la milá Orach, la palabra Ruach, de la que se está hablando acá, es parecida, tiene algún tipo de relación con la palabra Orach. Orach en hebreo significa camino. Orach es un camino. Shemashmautá, que como ya dije, el significado es shvil. El significado es un shvil, o sea, un camino, un sendero. Velo, vele, y además, no velo, sino y además, oreach. También se relaciona con la palabra oreach, que significa invitado. La persona que tú invitas, tu caso es un oreach. O sea, Ruach HaHaim, el espíritu de vida, Bebaale Haim Hia Koach HaGorem Lo Lanua. Eso nos quiere enseñar entonces que el Ruach Elohim, ese espíritu de Dios, es lo que causa que en todos los seres que se muevan
tenga la posibilidad de moverse. Y es por eso que se relaciona con oraj, camino por donde se mueven los seres, o sea, no necesariamente los caminos que nosotros conocemos hoy día, arreglados y asfaltados, no, sino el camino en el sentido de los senderos por donde cada ser que se mueve camina. Cuando los zorros están en los bosques y van entre los árboles, es su camino, ¿okay? Los seres humanos en los propios, etc. Y también se relaciona con la palabra oreaj, que significa invitado en el sentido de que indica comunicación, ¿okay? Y en esto quiero detener un segundo para explicar en profundidad lo que significa la palabra oreaj, no el invitado. En hebreo existe otra palabra para invitar, que es el azmin, invitado, azmaná, invitación. Y muzman es una persona invitada. Entonces, ¿por qué utilizamos oreaj? Desde el punto de vista del pensamiento judío, que en oreaj es una persona que hemos encontrado en el camino. O sea, el invitado se transforma en invitado no porque yo lo planeé 3, 4 días antes. Y yo quiero llamar a mis amigos y entonces los invito para Shabbat. Quiero llamar a alguien conocido, entonces lo invito para una fiesta. Eso es una azmaná, es un musulmán, una persona que con tiempo yo lo invité. El oreaj no es así, aunque hoy día se usa así en hebreo. El oreaj es una persona que yo encontré en la calle cuando volvía, por ejemplo, del Bet Knesset, y en ese momento se transforma en invitado porque lo invito a mi casa. O sea, es la persona que está pasando por la vida, que está pasando por el mundo, y que yo, de alguna manera, lo he cogido a esta persona que está transitando por el mundo y lo he traído dentro de mi bait, dentro de mi casa, del lugar donde estoy, y comienzo a realizar con él un tikshoret, una comunicación. Empiezo a hablar con él, él habla conmigo. Ese tikshoret y esa comunicación son muy, pero muy fundamentales también para el aprendizaje. Como los sabios dicen, que Eizeu Jajam, que se llama Jajam, Alomet Nikoladam, el que aprende de cada persona, y del oreaj, del invitado, de este tipo de invitados, el que uno toma, sea quien fuese, de ahí se aprende mucho. Además que es la mitzvah, ¿no? Esa es realmente la mitzvah. Entonces, este Keter del que estamos hablando, que dijimos, que ingresa dentro de Betzalel en la forma de Ruach Haim, que se presenta como un camino, que se presenta también como un medio de comunicación, va tomando más forma lo que realmente es la sefirá de Keter, cómo van relacionándose sus características para que la entendamos, ¿no? Continúa el Rab Kaplan y dice, Bederech Klal, en forma general, Avir eino nire Eino nir'a veino nitan leabhan. En forma muy general, el viento, cuando hablamos del viento, del aire, no es algo que se vea. O sea, el aire se siente, pero no es que se pueda ver. Y tampoco se puede distinguir. O sea, yo puedo ver cosas que vuelan, ¿no? Que pasan, como el polvo, como las hojas, etc. Pero el aire mismo, ese aire mismo hoy día ya es distinto. Se puede ver por unos makshirim, algún tipo de instrumento. Y me diría que, digamos a nivel simple, el ojo no ve cosas que están en el aire, pero no ve el aire. Rak kasher humit noea nitan lahush. Y incluso solo cuando se mueve, lo puede llegar a sentir. Que ruach o que neshima, como ruach, o sea, como el viento, o como neshima, o sea, como un respiro. Beofen domé, de manera parecida, a Retzef Ruhani, toda la vida espiritual, eino barabhana. No es algo que se pueda claramente distinguir niveles y lugares unos de otros. Ela kasher hu mitnoea, solamente cuando se mueve. Asnitan lechavot oto keruhanit. Entonces lo podremos estudiar y entenderlo como espiritualidad. Enseguida voy a explicar un poco más esto. Amilá ruach, la palabra ruach, aire, viento, espíritu, Meshameshet Gamken Letziun Avir Noshev. También significa el aire que sopla, ¿no? Neshima de Ruhaniot. Dijimos entonces también la Neshima, la respiración Ruhaniot y la espiritualidad. O sea, se refiere a varias cosas, ¿no? Uno es el aire, el viento.
otro es la respiración y otro es también la ruhaniyut. Gam, dice, y Gam metaeret, también, o sea, el aire, también metaeret ta'alij habriya, y también nos va a enseñar el proceso de la creación. Quiero explicar un poco más lo del aire en el ta'alij de la Neshima. Si bien el Sefer Yetzirah, lo sabemos, es un libro de Kabbalah, ya hemos estado hablando de cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, en sus niveles más elevados, estamos hablando de la Sefer. Si bien el Sefer Yetzirah es un libro que gira en torno a eso, ¿no? Es un Sefer de espiritualidad, también es un Sefer de meditación. ¿Y esto qué quiere decir? Es un libro de meditación. También Rav Kaplan tiene, esto lo pueden encontrar fácilmente en internet, todos los libros de él son todos recomendables. Quien pueda leer en inglés, que la mayoría están en inglés, va a obtener muchísimos conocimientos y muchas cosas nuevas que realmente no sepa, las va a encontrar allí. Rav Kaplan dice que todo este tema de lo rujaní, o sea, la existencia del mundo espiritual, de la que nosotros estamos ahora estudiando de forma muy, muy profunda, parte de esa existencia, que en este caso se llama Keter, ¿no? La sefirá de Keter, debe conllevar a la persona a un cambio. Ahora, este cambio no es solamente un cambio externo, o sea, en midot, en cualidades. No es solo un cambio en cualidades, sino que es principalmente un cambio en su relación con Hashem. Las cualidades son formas de relacionarnos con el Kadosh Baruj Hu, existen, están, deben ser corregidas y deben ser aplicadas, estudiadas y enseñadas. Es correcto. Pero hay un nivel mayor, al cual no se puede llegar si no hay corrección de midot, obviamente, que es el nivel de la meditación. En nuestro mundo ahora, antes que llegue el Mashiach, esto va a aumentar mucho más, pero mientras estamos acá es el nivel de la meditación. Y una de las formas en que la persona puede meditar, o sea, se ingresa en la meditación, es precisamente a través del Ruach Elohim. Porque es como el aire, es como el aire que nos rodea. Allí está presente. Está presente en la respiración, está presente en los ruidos que hace el viento. Todas esas formas en que algo habla, nos hablan a nosotros para que nosotros podamos meditar. Esto quiere decir entonces que, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo en la práctica. Cuando una persona está en su casa y de pronto siente que hay muchísimo viento afuera, y este silba, sopla, etc., si la persona logra, por ejemplo, concentrarse en la palabra ruach, la situación esta lo va a hacer elevarse de lo que es en ese momento a una dargá mayor. Y cuando la persona se eleva a dargot mayores, también van a cambiar todas sus relaciones, interrelaciones, y todo lo que él vive se va a modificar. Entonces es una izdamnut, es una opción que podemos aprovechar cuando se presentan, por ejemplo, fenómenos naturales, como el caso del ruach afuera. Pero también la neshima, también la respiración puede ser un factor de meditación, en la medida en que vayamos manejando la forma en que respiramos y vayamos tratando a través de esto acercarnos a Kadosh Baruj Hu, también hay una modificación en la persona. De todo esto Rav Kaplan va a hablar más adelante cuando el Sefer Yetzirah va a expresar qué ejercicios hay que hacer. Ahí los vamos a ver, vamos a explicar también cómo se realizan. Por el momento tienen que saber que va en ese equipo. Hay una meditación y la meditación es bien práctica, de sentarse, pensar, respirar, moverse de una forma específica, que vamos a ir viendo paso a paso.
Después dice el Rab, Behi Gam, o sea, hi, el espíritu este, de que estamos hablando, ¿ok? Metaeret Ta'arij Habriya. También, de alguna manera, nos expresa cuál es el proceso de la creación. Nitan leamshil sot leyetzirat lishukit. Y es como si tomáramos como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la formación de una botella de vidrio, como se hacía antiguamente, que se soplaba. ¿Okay? As Koden Kol, primero, Yotzet Aneshifa, sale el soplo, o sea, el aire, Mipiv Shel Menapach Hazukit, por medio de qué, del que menapeach, del que va a inflar el zukit, ¿no? El vidrio. Beakli meutzaf bepeulot gomlin im haneshifa. Y el kli comienza, el objeto comienza a formarse a través de las diferentes formas en que la persona, el artesano, empieza a soplar y después ya lo va construyendo, ¿no? Hasta shera ruach mit, cuando el ruach nitkelet bedefanot yotzrot lahutz, cuando el ruach, el aire que está saliendo de la boca del artesano, se encuentre con defanot, o sea, con paredes, y por lo tanto no puede salir hacia afuera, as mitraheba kli, entonces el kli se expande, behol kbunea merhab, en todas las direcciones del espacio. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que el mashal, si lo hemos logrado entender, del Keter es lo mismo. Es como una persona que está fabricando una botella de vidrio. Él toma, ustedes ya saben, deben haberlo visto, y si no, véanlo, cómo se toma, cómo el artesano toma un poco de vidrio, que es todo como una especie de masa, ¿sí? Y empieza a soplar. Y el aire que ingresa dentro de esta masa empieza a expandir el kli. El kli comienza a expandirse y se va formando. Lo mismo pasa con el Keter. El Keter es Ruach Elohim, ingresa dentro de la materia, que es el mundo, y comienza a expandir el mundo a través de este Ruach, de este viento, de este aire, de esta respiración. Seguimos. Dice Rav Kaplan, Elohim Chaim. Lo llamamos a este Ruach, lo llamamos Elohim Chaim, Dios. ¿A qué se refiere? Dice así. Kamizkar Lemala, cuando hemos mencionado antes ya que la expresión Elohim Chaim Metzayem et Hayesod se refiere a qué? Al Yesod. Porque Sefirá Zo, y cuando esta Sefirá, que Nimtzet Bematzav Yotzer, cuando la Sefirá del Yesod se encuentra en la situación de creadora, o sea, de crear, de hacer, de fabricar, un Mepitza et Kol Kohot Abriá, y está comenzando a expandir todas las fuerzas de la creación, a Ruach Haniskeret Po, el Ruach que se mencionó acá, Shehi Keter, que viene del Keter, o sea, de la corona, Hi בסופו של דבר מה שמופץ על ידי היסוד. Es lo que finalmente termina siendo comunicado, entregado por el Yesod. מאחר שאת כתר עצמו בלתי אפשרי לחוות, por cuanto que el Keter no lo podemos captar, es un ruach, no se capta, מתייחסת אליו פה במונחים של יסוד. Es por eso que lo utiliza acá o habla de él como si fuesen características del Yesod, ¿no? Shesham nitan la jabototo, que el Yesod sí es posible la jabototo percibir. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos quiere enseñar que cuando se habla del Keter, como es una sefirá tan elevada, no siempre se pueden utilizar conceptos relacionados directamente con el Keter, porque no los conocemos. Entonces utilizamos a veces conceptos relacionados con otras sefirot, especialmente la de Yesod, para poder enfrentar todo lo que tiene que ver con el mundo del Keter, lo que el Keter es. Continúa Rav y dice, Baruch umeborach. Habíamos dicho en la Mishnah que es Ruach Elohim Chaim, o sea, el Keter, del Keter proviene Ruach Elohim Chaim, y después dice, Baruch umeborach Shemo. Bendito y bendito es su nombre, bendito y bendecido es su nombre. ¿Por qué lo repite? ¿De qué está hablando? Vamos a comenzar con abrir ese son, ¿no? Ese misterio. Dice así el Rab. Baktubim Kabbalim, en los escritos cabalísticos atiquín, en los antiguos, quemó Abahir, como por ejemplo el Sefer Abahir,
Tearim elu meshamshin gam beyachas laket. Las expresiones Baruch Mevorach también se relacionan con qué? Con el Keter, con la sociedad de Keter. Mashmautan shel shtei hamilim dome. El significado de ambas palabras, Baruch Mevorach, es parecido. De Maaseh, en la práctica, Baruch More, Baruch, la palabra Baruch, enseña she'akel hu baal beracha metukaf mitokef atzmo. Dice que el Maaseh se refiere a que la palabra Baruch es una palabra que indica el dueño de la bendición, que lo que es Baruch es algo que indica poder de bendecir, dueño de la bendición, y esto dazca por sí mismo, por él mismo. ¿Okay? Beilu Mevorach, en cambio Mevorach, que significa bendecido, Merames Shehumit Bareja Yedea Jerim Batfila, indica que Hashem es bendecido por otros durante la fila. O sea, la palabra Baruch quiere decir que es la fuente, el poder de todo lo que bendice. Y Mevorach, que también significa bendito, significa precisamente algo que ya fue activado, que ya lo hemos activado para que reciba bendición. En castellano tendríamos que traducir a Baruch por bendito y Mevorach por bendecido, para poder tal vez entender un poco más el león caíniano. Sigue el Rabbi, dice así, de que Sheanu Ombrim, cuando nosotros decimos She'akel hu Baruch, que Dios es bendito, Perusha Davar hu She'atzmuto Yoredet, la explicación es que él, que su esencia está bajando, que Deili Tasek imbriató, para poder relacionarse con su bria, su creación, ulevarej utá, y bendecirla. O sea, cuando decimos Baruch, precisamente estamos hablando de que hay un shefa que viene, que baja para poderse unir, para poder influenciar al mundo físico, y esto hace también el mundo físico algo Baruch, algo bendito. Continúa Rabbi, dice Belajem, por lo tanto, y que Shura le milá Berech, la palabra Baruch, está relacionada con Berech, que significa la rodilla. Que Shem She'a Berech, de la misma manera que la rodilla, que Asher Hi Kfufá, cuando está doblada, Manehta et Komat Aguf, si se dobla las rodillas, la altura del cuerpo baja, así también la brajá de alguna manera resulta o se utiliza como una especie de reducción del poder que en ese momento Hashem tiene porque así quiere que se reduzca. Entonces manifiesta como esa reducción. Inyan Zekarov Meod Inyan Yeshiva, que ni doble mala, y esto se parece mucho al tema de la Yeshiva que habíamos hablado, que poner la cabeza entre las piernas en el sentido de meditación. Bueno, esto también, el Baruch Mevorach y las formas en que se expresan también van en esa dirección. Dice, al terminar este párrafo, dice el Rab, la él, por eso dice, Le'el atzmiuto, yesh derech sheba hu mevi et atzmuto leashpia al briato. Entonces, en la forma, dice, de su esencia, en la forma esencial de la palabra Baruch, de la que estamos hablando, que tiene la posibilidad de que trae atzmuto, independencia espiritual, para que, o sea, se llena él de independencia espiritual para leashpia al briato, para poder influenciar sobre la creación. Ahora yo voy a explicar esto. Mejinazo, de esta manera, Hu Nikra Baruch, se llama Baruch, atzmuto, su esencia, soje, adquiere le ashpa'ah rabá, una influencia muy alta, que totzaá mit tefilat ma'asim tovim. Por tefilá y por buenas acciones, Mejinazo, Hu Amur liot mevorajista, que llega al nivel de mevoraj. Oye, quiero explicar un poco esto del Berech y del tema del Baruch en el sentido que lo está expresando acá Rav Kaplan, que es el sentido que se aprende en Zohar.
Él dice así. La primera palabra de su Perush dice que Sheanu Ombrim Sheashem U Baruch, cuando nosotros decimos que Hashem es Baruch, que significa bendito, Perush Adavar Hu Sheatzmuto Yoredet, Kedelitasek Imbriato. La explicación es que el Atzmut, la esencia, lo esencial de Baruch baja, o sea, se relaciona con otras realidades, que Delitasek Imbriato, y quiere de esa manera tratar de alcanzar el conocimiento de su bria, de su propia creación. Acá, del hecho de que se parezca a la palabra Berech, que significa rodilla, tenemos que entender un punto que tal vez no es tan claro si lo vemos así está, ¿no? Pero es lo siguiente, antiguamente, en la época del Israel, del Beit Rishon, incluso en la Golá, y después un poco continuó el Beit Sheni, las personas cuando querían recibir una bendición se arrodillaban. Las personas cuando querían agradecer algo también se arrodillaban. Entonces, el sentido del Berech, el sentido de la rodilla, era algo que realmente era muy, muy fundamental, muy, muy fuerte, con mucho koach. Y se hacía también para pedir disculpas, también para agradecer, etc. Las personas andaban en cuclillas, como hacen los japoneses hasta nuestros días. Y en el marco en el que creció a Israel, que son obviamente la tierra de Israel, Egipto y Mesopotamia, esto eran costumbres comunes que fueron ingresando también, pero acá el Sefer Yetzirah les está dando otro cariz, les está entregando otro aspecto, ¿okay? Un aspecto muchísimo más espiritual. No es simplemente un objeto que cambia de función y le cambia el aspecto, no. Estamos hablando de algo muchísimo más esencial. Y en este caso se relaciona con qué, con la palabra Baruch, que se relaciona además con la palabra Berech, rodilla, por el hecho que ya sabemos de que era una forma de recibir una bendición y también de hacer tefilá y de pedir incluso disculpas. ¿Okay? Esto es lo que el Rab va a llamar su atzmuto, su atzmoito, su esencia, lo esencial de él. Finalmente, en esta página, el último párrafo que quiere estudiar Rav Kaplan, todavía no hemos estudiado todos los párrafos, todas las ideas esenciales del Pereket, pero lo último que el Rav quiere decir es sobre la expresión Haya Olamim. Así lo vamos a leer, Haya Olamim. Yo sé que existen otras versiones en las que aparece Ge Aolamim, Ge Aolamim, o sea, la vida de lo eterno, Ge Aolamim, de Haim, Haye Olamim, como Hay Olamim. Y sin embargo, no quiero leerlo de esa manera Ge, como si tuviese una semijut, como si fuera un estado constructo entre dos palabras, para que sepan la gramática hebrea, sino que lo quiero estudiar en forma independiente. No quiero estudiar que la palabra Chai y la palabra Haolamim sean dos palabras conectadas en semijut, sino que pienso que son dos palabras desconectadas y que indican ideas en una reunión, en una conjunción profética, ¿no? Que es el paso. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar Hay ahora mismo? Está hablando obviamente de Kadosh Baruj Hu, con una explicación, con una forma de definirlo, con una forma de expresar lo que es, que después de haberlo adquirido, Keilu Neelam, como que desaparece, ¿okay? No está aquí, Hay ahora mismo es para siempre, pero como que no está presente. Y por eso dice acá Kaplan, en este pequeño párrafo, dice Gam Kinui Semitiajes la Sefirata Yesod. Este Kinui también tiene que ver con la Sefirata Yesod. Está hablando a nivel técnico de a qué se refieren los términos. Abal Bematzav Shebo Hima Anika Shefa Ruhani, pero cuando ella entrega influencia espiritual o Ruhani de Jaim la Ola, mi vida para los dos, Shemitahat le Atzilut, que están debajo del Atzilut, o sea, habría decir hacia Belajen Hini Kret Hayram. Por eso que ella es la que se denomina o se conoce como Hay a Olamim.
Ok, vamos a quedar por hoy hasta esta parte del texto. Si ustedes tienen preguntas, por favor, nos pueden hacer. Nos quedan 2 párrafos de este texto que el Rab analiza y yo quiero agregar algunas cosas más sobre la Mishnah esta, la número 9, Keter, no se olviden, 9, Keter. Bien, si tienen alguna pregunta. Toda Rabba Raf, todo muy bien explicado. Top, si es que hay alguien que tiene alguna pregunta de lo que estudiamos hoy o tal vez una duda de las cosas que hemos visto, por favor, pueden hacerlo. Yo en particular me perdí un poquito entre la conexión entre el Keter y el Rúa, pero no sé si fue por problemas aquí de audio que estuve todo el rato. No sé si me puedes puntualizar un poquito por ese punto. Bien, por supuesto. El Keter es denominado en esta Mishnah Ruach Elohim. O sea, el Keter se lo llama Ruach Elohim y Sí. analizó el Rav Kaplan analiza el concepto de Ruach desde 3 perspectivas realmente. Una de Ruach como viento, está en viento. Sí. Otra como aire o viento, que es lo físico. Después Ruach a nivel Ruhani, o sea, a nivel espiritual, que es una forma de elevación del alma. Y finalmente como Neshima. Neshima quiere decir soplar. Y él opina que estos 3 conceptos, tanto del aire como lo Ruhani, de lo que se habla acá obviamente, y también la Neshima son parte precisamente del Keter. Y por eso que está el ejemplo del artesano que hace botellas de vidrio, porque al soplar Sí. se va construyendo el objeto, el Keter al soplar, Ruach, que está allí, va construyendo cosas, y una de las que construyó el Ruach Elohim es el Mishkan, que se le dio a Betzalel esa posibilidad. Sí. Sí, perfecto, gracias. Si es que no hay otras personas que quieran hacer una pregunta, ya nos veríamos la próxima semana, Blineder, que podamos continuar y vamos a seguir con nuestras clases del Sefer Yetzirah. Que tengan una excelente semana y un Shabbat Shalom muy bueno. Toda Rab. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Rab. Shabbat Shalom. Gracias.